Vamos a hablar sobre la amenaza a la libertad de expresión, que no es un tema menor, porque la libertad de expresión, como la libertad económica, etcétera, la gente solamente se da cuenta de que la pierde cuando ha desaparecido. Se da por hecha, igual que el agua, igual que el aire, hasta que nos falta. Y cuando nos falta, nos damos cuenta del enorme error. La libertad de expresión es clave precisamente para atacar la desinformación. Nos están intentando vender constantemente que para atacar la desinformación lo que hace falta es censura, y es exactamente lo contrario. Para hablar de todo ello tengo aquí a Juan Rayo, al que todos conocéis, que además es decano de la Universidad de las Hespérides, que es precisamente un foro donde defender la libertad. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Dani? Encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, yo estoy extremadamente preocupado. Extremadamente preocupado porque veo que hay como una especie de comodidad, ¿no?, por parte de un montón de gente ante el ataque a X en Brasil, la detención del CEO de Telegram, la carta del comisario europeo bretón a Elon Musk. ¿Estamos realmente ante un ataque a la libertad de expresión concertado? No sé si concertado, pero desde luego coincidente lo es, y visto en perspectiva sí parece concertado, desde luego. Parece que hay una preocupación común entre muchos estados de muchos países que temen no poder controlar los circuitos de información. Y uno podría plantearse, bueno, ¿y qué hacen estos dos hablando de libertad de expresión en un programa que es mayoritariamente económico? Bueno, al margen de que cualquier foro es bueno para reivindicar la libertad de expresión, creo que hay una conexión muy clara entre la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad económica. La prosperidad de nuestras sociedades comienza en la revolución industrial, y comienza en la revolución industrial básicamente porque se crea un marco institucional, algunos lo llaman la ilustración, pero bueno, en general un marco institucional y cultural en el que se pueden intercambiar ideas y se pueden mezclar ideas y se pueden fusionar ideas. La revolución industrial fue sobre todo una revolución intelectual, una revolución moral, una revolución intelectual y una revolución tecnológica que deriva de la revolución intelectual, porque si no se puede hablar libremente, si no se puede discutir libremente, si no se pueden exponer ideas que pueden ser probablemente falaces o incorrectas o alocadas, pero en cualquier caso conjeturas que conviene exponer y debatir en el espacio público, entonces no hay progreso intelectual, y sin progreso intelectual no hay progreso económico ni bienestar. Por tanto, creo que la libertad de expresión no solo tiene la dimensión política de la que todos somos conscientes. Sin libertad de expresión no podemos fiscalizar al poder político, y justamente por eso esta gente está preocupada, porque siente que el pueblo, los ciudadanos, de manera desorganizada y descentralizada, pero coordinándose a través de esas redes, los están fiscalizando y vigilando mucho más que antes, pero también tiene esa dimensión de económica, de afección a la prosperidad material de las sociedades, que no hay que perder de vista también. Es que sin disenso, sin confrontación de ideas, etcétera, no hay progreso. Claro, el que piense que desde la uniformidad se consigue el progreso económico tiene un problema muy grave. A mí me parece extremadamente preocupante que se introduzca de manera concertada y constante en la mente de los ciudadanos la idea de que el problema de la desinformación se soluciona con censura. Yo siempre digo que si hay riesgo de desinformación, cuando el gobierno controla los medios de comunicación es del 100%. Claro. El riesgo de desinformación siempre va a existir. Pero si tienes ahora, por ejemplo, si tienes una noticia que sale en las redes, y en esas redes inmediatamente se responde con notas en la comunidad, con todo tipo de comentarios, etcétera. Me parece que no es que quieran contraponer la desinformación, sino que quieren controlar la desinformación. Sí, quieren el monopolio de la desinformación, ¿no? A ver, aquí hay dos temas. Uno, aun cuando el Estado fuera una organización angelical y que funcionara perfectamente, sería muy problemático, de hecho imposible, censurar asegurándote de que lo que estás censurando es verdaderamente desinformación, porque en contra de lo que podamos pensar, no está tan clara, nunca lo está, cuál es la verdad objetiva.
Incluso uno podría decir, bueno, pues apelemos a la ciencia. Bueno, justamente la ciencia va evolucionando, va cambiando, y los paradigmas que a lo mejor eran válidos hace 100 o 200 años, hoy son, o hace una década, o hace 5 años, o hace un año, hoy son inválidos o parcialmente inválidos. Recordemos toda la desinformación que hubo durante el COVID, y mucha de ella venía avalada por la ciencia. No es que fuera desinformación contra la ciencia, sino desinformación que venía supuestamente del consenso científico y que gracias a las redes se pudo combatir. Pero, claro, si uno dice, no, petrifiquemos ahora mismo el estado del arte, el estado de la ciencia, y a partir de esa petrificación, todo lo que sea aparte censurado, porque es desinformación, es mentir, son bulos. Pues ahí tendríamos un problema muy grave, que es que no hay, como decía antes, progreso en el conocimiento científico, en la discusión, y estaríamos en muchos casos censurando informaciones que pueden ser verdad, pero que atentan contra el paradigma dominante, que es el incorrecto. Pero es que además, aquí caemos claramente en la falacia del nirvana, ¿no? En economía, normalmente, cuando uno quiere justificar una intervención del Estado, compara los mercados realmente existentes con sus defectos, porque están conformados por seres humanos, con un Estado perfecto que no tiene ningún tipo de problema, porque parece que está conformado, como decía antes, por ángeles. Pero es que el Estado no está conformado por ángeles, es más, ni siquiera está conformado por gente normal, suele tener un sesgo a estar conformado por gente especialmente obsesionada con el poder, con permanecer en el poder, con instrumentalizar a otras personas para estar en el poder, con lo cual, aun cuando, ya digo, pudiéramos determinar objetivamente qué es desinformación y qué no lo es, que no podemos hacerlo, pensar que tú le puedes dar al Estado ese tremendo poder para decidir qué se censura y qué no se censura, y que ese poder no será abusado de una manera muchísimo más grave y muchísimo más lesiva para la libertad de las personas, incluso para la libertad de información y de recibir información veraz de las personas, y para el progreso material de las sociedades, que la actual situación, en la que desde luego se esparcen bulos, pero justamente porque todos somos conscientes de que puede haber bulos en la red, también los habrá que intenten reafirmarse en los bulos que reciben, claro, pero también estamos más alerta de que algo pueda ser un bulo, y siempre tendemos a poner en tela de juicio sobre todo aquellas informaciones que más nos chirrían, ¿no? Pero claro, con el Estado se generaría esa uniformidad de la que hablabas antes, solo una doctrina, que es la oficial, que marca el Estado, y sería no la doctrina de la verdad, sino la doctrina de la propaganda del poder político, que le interesa institucionalizar en un momento dado para tener controlada a la población. Porque es que si controlas la libertad de expresión, controlas la libertad de pensamiento, porque te están colocando las ideas en la mente, y controlando la libertad de pensamiento controlas la libertad de acción, y eso es lo que quiere el político, controlar la acción de las personas, que le vote o que al menos no se rebele contra las injusticias y los abusos de poder del Estado. Decía hace poco un artículo de un economista cercano al gobierno español que, claro, que es intolerable que la percepción de la economía de los ciudadanos sea negativa cuando los datos son empíricamente excepcionales, y por lo tanto, como los datos oficiales son buenísimos, el hecho de que los ciudadanos consideren que la economía no va bien es porque hay desinformación. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Yo creo que en esta afirmación hay muchos problemas, ¿no? El primero es qué porcentaje de gente considera que la economía va mal o está en una situación precaria, ¿no? Y probablemente estemos hablando del 20, 25, 30%, no mucho más, no tengo las cifras en la cabeza, pero desde luego no es la mayoría de la población. Entonces, ya de entrada, que un gobierno diga, oye, tenemos un problema porque hay un 10, un 15% de la gente que no piensa como nosotros, y es como decir, oiga, que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene que estar con la camiseta de Pedro Sánchez diciendo ¡viva Pedro Sánchez, qué buen presidente es! Oye, que ya tienes un porcentaje muy importante de la población que percibe que la economía va bien, con razón o sin ella, pero lo percibe. Entonces, que haya una minoría que no, ¿tanto te preocupa y consideras que ni siquiera eso tendría que existir? Eso es lo primero. Lo segundo es que las cifras de PIB y de empleo, con todos los matices, es verdad que evolucionan bien, pero el PIB no es en sí mismo la cifra que es relevante para correlacionar con el bienestar de las personas. Lo es, al menos en primera instancia, el PIB per cápita. Y el PIB per cápita de España ha exhibido una evolución en los últimos 17 años bastante mediocre. Es decir, en 17 años ha crecido un 4%, prácticamente nada. Entonces, además, que haya crecido un 4% en términos promedio, significa que habrá gente que habrá crecido más y que estará bastante mejor, pero mucha otra que estará igual o muchísimo peor que hace casi 20 años. Entonces, que tengas masas de la población
que durante casi 2 décadas hayan visto sus estándares de vida estancados, obviamente a esa porción de la población, que a lo mejor es el 20, el 25, el 30% del que hablábamos antes, por supuesto que no va a ver el panorama económico con mucho optimismo y con mucha excepcionalidad. Lo que va a tender a ver es, oye, llevamos 20 años con los estándares de vida estancados, pues yo ya me he acostumbrado a que esto sea así y el futuro lo veo más o menos igual de gris que el pasado. Con razón o sin ella, a lo mejor tenemos un futuro excepcional, no lo creo por desgracia, pero bueno, podría ser, pero es lógico que la percepción después de 20 años con la renta per cápita, no el PIB, aunque casi también, pero con la renta per cápita estancada, pues sea una percepción bastante grisácea para mucha gente. Y uno se podría plantear, ¿y cómo es posible que el PIB vaya tan bien, bueno, también esté creciendo y la renta per cápita esté más bien estancada? Pues porque parte del motor de crecimiento y de la creación de empleo es de la inmigración, que eso es otro debate, no es per se criticable ni mucho menos, pero claro, lo que nos interesa no solo es que la tarta crezca porque hay más gente dentro de la economía, sino que cada persona que hay viva mejor. Y eso es lo que no estamos consiguiendo porque, entre otras cosas, la productividad de la economía española lleva 30 años estancada. Y en España, durante los últimos ya no 20, sino 30 años, que se dice pronto, nuestros estándares de vida solo han mejorado o porque en una familia trabaja más gente o porque la gente que trabaja más horas, pero no porque en términos generales seamos más productivos. Entonces, sí, incluso esa parte de la renta per cápita que ha aumentado, en 30 años lo ha hecho y en los últimos 17, ese 4%, es sobre todo atribuible a que la gente trabaja más. Entonces, tampoco es que sea, vale, sí, tenemos más ingresos, está bien, pero más ingresos a costa de menos socio, ahora que están diciendo de hay que bajar la jornada. Bueno, pues todo el crecimiento que hemos tenido es por mayor intensidad en el uso del factor trabajo, no porque seamos más productivos. Y eso, desde la perspectiva del bienestar material de un país, desde luego es deplorable. A mí, además, me preocupa que cuando se introduce este mensaje se habla constantemente el consenso. Sí, claro. El consenso dice, y por lo tanto lo dice el consenso, primero, ¿qué es el consenso? Segundo, ¿cómo se mide ese consenso? Y tercero, ¿y qué? ¿No? Claro, pero también fíjate que en esto... esto lo comentaba el profesor Bastos el otro día y creo que es bastante interesante. Por mucho que hablen de consenso, yo creo que ellos saben que ese consenso cada vez tiene menor credibilidad, probablemente porque hayan abusado demasiado de ese término para darle puñetazos a la realidad que percibe la gente, ¿no? Porque, decía el profesor Bastos, vamos a ver, cuando un Estado tiene que recurrir a la censura o quiere recurrir a la censura, eso es una muestra de debilidad, no de fortaleza, porque si la gente confiara mayoritariamente en el Estado o en el consenso, pues el Estado diría, mire, lo que ha dicho este es falso, no hace falta censurar, simplemente ustedes me creen a mí y yo digo que esto es falso, o este consenso del comité de expertos o de lo que sea, dice que esto es así y otros están diciendo que no, pues como todo el mundo confía en el comité de expertos, pues da igual lo que digan otros. Pero cuando tienes que censurar es porque la gente ya no te cree, y entonces no quieres que escuchen a otros porque sabes que creen más a los otros que a ti, y por tanto lo quieres silenciar. Y entonces todas estas apelaciones al consenso, de no, solo hay una forma de pensar y solo hay una información y una opinión válida sobre este punto, esconde esa debilidad de tenemos que dar la apariencia de que nosotros... de que la razón está de nuestro lado y de que además es incuestionable que la razón está de nuestro lado, porque vamos a ver, todos creemos, al menos provisionalmente, que la razón está de nuestro lado. Es decir, si defendemos algo es porque creemos que eso es correcto, no porque creemos que es incorrecto. Pero la diferencia entre un dogmático y una persona que tiene sus ideas y sus ideales es... la persona que tiene ideas e ideales es consciente de que puede estar equivocado y está dispuesto a poner esa posibilidad, es decir, que sus ideas sean equivocadas, sobre el debate. El dogmático no, el dogmático dice mis ideas son correctas y necesariamente son correctas, por tanto, las tuyas son un ataque a la verdad objetiva, y por tanto, claro, si solo mis ideas son correctas y las tuyas no tienen nada, absolutamente nada, que ver con la realidad, ¿qué sentido tiene mantenerlas dentro del espacio público? Censurémoslas, ¿no? Ese es el razonamiento. Y ese consenso con el que nos pretenden vender, que sí, que claro, que ellos tienen razón, sí o sí, cada vez más gente desconfía de él, desconfía de los medios de comunicación tradicionales, desconfía de lo que podríamos llamar el establishment científico, y termino con esto que me enrollo mucho, y no porque per se debamos desconfiar de los medios de comunicación, bueno, per se hay que desconfiar de todo el mundo, eso es verdad, pero que no creo que los medios de comunicación o el establishment científico
per se sea malvado y haya que desconfiar de él, o haya que confiar en todo lo que no es medios de comunicación o fuera del establishment científico, ni mucho menos. Pero se ha abusado políticamente tanto de estas instituciones para justamente expulsar del espacio público otras visiones políticas legítimas, pero que rivalizaban con esta. Pedro Sánchez eso lo hace mucho, ¿no? Claro. Todos los que no están con él son negacionistas de la ciencia. Que claro, el que no coincide con esa estrecha visión política y politizada de Pedro Sánchez, como se ha asociado tanto con la ciencia, de manera magufa e injusta, pero se ha asociado y lo asocia para justificar su intervencionismo político, pues dice, entonces soy anticiencia, porque si la ciencia es yo no quiero tener nada que ver con este. Claro, es que lo que, en vez de reconocer que la ciencia es disenso, que el debate tiene que existir constantemente y que además el concepto del consenso es extremadamente peligroso, porque el consenso tiene uno de los peores sesgos, que es el sesgo de confirmación. Sí, claro. Claro, el sesgo de confirmación, pertenecer al consenso en sí mismo es ya algo que merece la pena, como mínimo, contrastar y contestar, ¿no? Totalmente. Fíjate que en la esfera pública a veces moverte unos centímetros del consenso te puede valer, pues, oleadas de odio en Internet, porque parece que como que estés atentando contra los fundamentos de la sociedad. Y hasta cierto punto es comprensible que se piense así, porque el sesgo del statu quo, que no deja de ser una variante política del sesgo de confirmación, es muy fuerte, ¿no? Como yo solo he conocido esto, o como me interesa defender lo que he conocido, claro, cualquier cosa que se salga un poquito del tiesto, pues supone un cambio de base en mi modo de vida y en mi sociedad idealizada, ¿no? Pero justamente, y volviendo a lo que decía al principio, la ciencia es un ámbito donde todo se ha de poner permanentemente en cuestión. Que ponerlo en cuestión no significa que lo que pongas en cuestión sea incorrecto y que tu visión sea correcta. A lo mejor estás diciendo tonterías, pero démonos cuenta cómo en economía o en filosofía, por ejemplo, son dos disciplinas donde tradicionalmente se ha discutido de todo y con las locuras e incluso aberraciones más absurdas que uno pueda encontrar, incluso en ámbitos académicos serios. Si uno mira un journal de filosofía, se encontrará debates que, planteados mínimamente en el espacio público, suenan aberrantes por entero, y en economía también. Incluso en economía, vamos a ver, en economía se ha debatido y se sigue debatiendo con cierta seriedad, entre comillas, el socialismo, es decir, la socialización, comunitización de los medios de comunicación. ¿Qué problema hay con debatirlo? A mí me parece una absoluta aberración, un disparate grotesco, pero claro que hay que debatirlo si alguien plantea esa cuestión, y hay que mostrar por qué ese sistema no funciona. Y el ámbito de hacerlo es el ámbito de la ciencia, en este caso de la ciencia económica, o también de la filosofía, etcétera. Pero incluso aquí se nos quiere cancelar. Bueno, no digo a nosotros en particular, en general. ¿Cómo que no? Claro que lo podemos decir. Sí, pero digo que muchas veces la cancelación no es solo a un determinado tipo de ideas, en este caso las liberales. Hay muchas otras ideas que incluso son antiliberales, que también son objeto de cancelación, porque todo lo que se sale del consenso socialdemócrata, de izquierda, posmoderna, etcétera, actual, parece que debe ser objeto de cancelación, ¿no? Incluso posturas de la izquierda tradicional más duras y más antiliberales también pueden ser objeto de cancelación si no encajan en este reducido y estrecho consenso, ¿no? Entonces, que se nos quiera cancelar a todos los que no nos sumamos al consenso dominante, básicamente lo que supone es estrechar el ámbito del debate. Y por eso, como decías antes, hacen falta universidades donde eso no suceda, donde el ambiente universitario tradicional, que es aquí se puede hablar de todo, aquí se puede debatir de todo, puedes decir lo que te dé la gana, que no te vamos a castigar. Te podremos decir que estás equivocado, obviamente, claro, o que no coincidimos contigo, pero no te vamos ni a expulsar, ni te vamos a silenciar, ni te vamos a ridiculizar por el hecho de que estés diciendo eso, porque puedes plantear objeciones a lo mejor disparatadas, pero con buena fe y porque crees que son correctas. Eso es imprescindible, ¿no? Y en Hespérides, pues, hemos rescatado un poco ese modelo tradicional de universidad donde se puede hablar de todo. Es verdad que los fundadores, ¿no?, somos un grupo de personas, de empresarios, de inversores, que quizá ideológicamente estamos más sesgados o más orientados hacia el liberalismo, pero en la universidad
no solo es que acojamos a todo tipo de alumnos, sino que fomentamos internamente todo tipo de debates, también críticas al liberalismo, porque es que además, y esto yo hace mucho tiempo que lo digo y mucha otra gente también, ¿no? Incluso los marxistas lo decían, cuidado, para verdaderamente fortalecer un sistema de ideas, tienes que exponerlo a la crítica. Por tanto, las críticas honestas, por supuesto, porque hay muchas críticas que son puramente deshonestas y que no buscan nada, pero las críticas honestas, si bien hiladas, son fundamentales para que un sistema de ideas progrese, se adapte a los tiempos y vaya mejorando. Y en la Universidad de las Hespérides, donde se pueden estudiar títulos oficiales de economía, de derecho, bueno, de prácticamente todo, no solo impartimos pues, estos grados a la luz pues, de la teoría, por ejemplo, el grado de economía, ¿no? Pues de las mejores ideas económicas existentes, sino que además también buscamos que las críticas a esos paradigmas que pueden ser más o menos dominantes o más o menos reforzados, también se expongan internamente y se teste hasta qué punto esas ideas resisten o deben ser sometidas a revisión. Y yo tengo una teoría, que es que tú has dicho, el marxismo antes también buscaba el debate y la libertad y el etcétera. Pero yo creo que nunca. Lo que ha pasado es que cuando el consenso estaba conformado por las ideas conservadoras, el marxismo defendía la libertad. En el momento en el que el consenso ha estado impuesto por las ideas socialistas, ahora lo que busca es la cancelación y el veto. Y yo creo que esto es importante porque, claro, hablabas de qué maravilla escuchar de una universidad donde se permite todo eso. No solamente se está hablando de la cancelación y el veto por unos paradigmas establecidos, sino la autocancelación y el silenciamiento, porque se está introduciendo constantemente la aleatoriedad en lo que es ese consenso también, ¿no? Sí, claro, básicamente convertirte en una oveja, ¿no? Claro. Es decir, yo no tengo ideas propias, me subo a lo que diga el rebaño, porque así seguro que no me equivoco, ¿no? Como no sé cuál es el contenido del consenso, yo ni siquiera tengo ideas que coinciden con las del consenso, sino que yo subcontrato mis ideas a lo que en cualquier momento esté diciendo el consenso, ¿no? Básicamente un hombre masa como tal. Sí, lo que dices del socialismo es cierto. Yo de todas formas estaba pensando en algunos intelectuales socialistas, como por ejemplo Bukharin, que luego justamente fueron purgados por los socialistas, ¿no? Porque ellos probablemente sí entendían una cierta importancia, aunque bueno, es verdad que al pensar que esto es muy socialista y confluye hacia lo que tú decías, ¿no? Al pensar que las ideas proceden de la estructura material de una sociedad y que por tanto pues la teoría económica actualmente más o menos dominante, ¿no? Que es lo que ellos llaman economía burguesa, no deja de ser una ideologización de las relaciones de explotación que existen en el capitalismo, pues bueno, claro que tiendes a, una vez estemos en el socialismo, esa fase de la historia y de la historia ideológica ya ha sido superada y entonces no ha lugar a que se siga repitiendo, y obviamente en los regímenes socialistas no había espacio para debatir con libertad el capitalismo en contra del socialismo. En el capitalismo sí, fíjate, es decir, todo el marxismo inundó las universidades occidentales porque, claro, pues dejas o dejabas esa libertad de pensamiento, pero claro, en los regímenes socialistas la doctrina oficial y pensamiento único y como mucho sí, estudiar el capitalismo para criticarlo, pero nadie podía decir Marx se equivoca de raíz, por ejemplo, porque sería obviamente expulsado de la universidad y si tuvieses un altavoz público mayor incluso purgado, ¿no? Pero de todas formas también hay hoy en día socialistas, por ejemplo Noam Chomsky, que se han alzado en contra de la cultura de la cancelación, quizá porque tienen cierta perspectiva histórica. Entonces, ellos, por prudencia de autoconservación, dicen, cuidado, que si ahora cancelamos nosotros, cuando cambien las tornas, estaremos legitimando que nos cancelen a nosotros. Por tanto, mantengamos un cierto espacio neutral donde se pueda hablar de lo que sea, porque si no esto se va a volver contra nosotros. Existe la ley del péndulo, por desgracia, y las sociedades a veces se orientan hacia un lado y en otras se reacciona hacia el otro. Y si estamos legitimando prácticas de degradación de la libertad de expresión, nos terminará tocando a nosotros. Y eso es algo que, por cierto, volviendo al tema del que hablábamos al principio, creo que la izquierda o no ve o está tan ciega por el control del poder político actual que no quiere ver. Legitimar, por ejemplo, que se pueda cerrar una red social como X porque su propietario supuestamente está expresando ideas que no te gustan o no está censurando
a pues las cuentas a las que el Estado dice que se censure. Vamos a ver, el caso de X es calcado al siguiente, y creo que exponiendo nos vamos a horrorizar de cómo podemos estar legitimando, o algunos pueden estar legitimando lo de X. En X, ¿qué ha sucedido en Brasil? Pues básicamente un juez, el juez Moraes, le ha dicho a X Brasil: usted tiene que censurar las cuentas de este senador de la República y de estos influencers porque están expresando opiniones que potencialmente podrían llegar a socavar la democracia brasileña. Sí. Algunas, o sea, hay un influencer, Ed Raposo, es un influencer conservador, nacionalista, pero bueno, que básicamente se le ha pedido la censura, suspensión de su cuenta, porque dijo: es más fácil encontrar, es el único tuit, bueno, ese y otro, pero que es similar, es más fácil encontrar una foto de Michelle Obama embarazada que del jefe de la Policía Federal brasileña. Por eso, o sea, por ese comentario el juez está diciendo: a este hay que cancelarle la cuenta. Bueno, entonces claro, Elon Musk dice: yo no cancelo yo no cierro estas cuentas. Y el juez está diciendo: bueno, como usted, su página web, su red social es accesible desde Brasil, se tiene que someter a lo que yo le digo. Y si no se somete, porque claro, X no tiene ni activos en Brasil ni personal en Brasil, entonces ¿cómo el Estado brasileño puede obligar a X a hacer algo si no tiene nada dentro de Brasil? Pues dice: vamos a impedir a todos los brasileños que accedan a la cuenta de X en Brasil. Esa es la historia. Bueno, pues imaginémonos que un juez iraní le dice al diario El País: miren, como su página web es accesible desde Irán, porque elpaís.es, pues acceden desde Irán, quiero que todas las noticias relacionadas con Vidal Quadras desaparezcan de su periódico. Claro. Y si usted no cumple mis órdenes, todos los iraníes van a tener prohibido leer El País en Irán. Claro. ¿Eso sería legítimo? Pues los que están diciendo que en Brasil lo es, también deberían decir que esto es legítimo. Y creo que así vemos la monstruosidad de ataque a la libertad de expresión y de información que eso supone. Y eso lo vemos tú y yo, excepto toda la cantidad de gente que dice: ¡ah, qué buena idea! ¿Y por qué qué buena idea? Porque la diferencia es que ahora se ha aliado la socialdemocracia con tintes de control de todo lo que pueda, con la ultraizquierda a la que aparentemente combatía el populismo, particularmente en la Unión Europea, y entonces ahora ven que lo que es súper sencillo es desplazar completamente cualquier tipo y cancelar y vetar cualquier tipo de idea liberal, conservadora o de derecha. Sí, fíjate, también en ese sentido que tú apuntas, cuando critiqué en X pues la suspensión o el bloqueo de Brasil, de Twitter en Brasil, Juan Carlos Monedero me replicó diciendo que qué vergüenza que estuviese a favor de difundir mentiras, y que por supuesto... Claro, es que ese es el tema, ¿no? Y que por supuesto que vaya patriota que defendía una transnacional por encima de la soberanía nacional, bueno, o sea, mezclando ideas nacionalistas con ideas censoras, pero... Vamos a ver, Juan Carlos Monedero, es lo que le contesté allí, no es ninguna novedad. Juan Carlos Monedero, que desde hace mucho tiempo, pero desde luego desde hace mes y medio, dos, 3 meses, se ha convertido sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de ambigüedad en un propagandista del régimen de la tiranía chavista, que está desinformando continuamente sobre el proceso electoral venezolano, que está mintiendo, yo creo que conscientemente, que está mintiendo sobre ese proceso electoral, porque él mismo decía: el CNE va a publicar las actas en breve y por supuesto antes de que pasen 30 días, como siempre ha hecho. Bueno, no lo ha hecho el CNE, ni 30 días naturales ni hábiles, por si hubiese dudas en la interpretación legal, y no ha dicho: oye, aquí hay una irregularidad. Porque él podría decir: yo me sigo creyendo el resultado que ha dicho el régimen, soy muy ingenuo y me lo sigo creyendo, pero está claro que aquí pasa algo raro, porque siempre se habían publicado las actas en los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos y ahora no ha sucedido, y yo estaba convencido de que iba a suceder y me habían dicho que iba a suceder. Pero no dice nada de esto. Claro. Entonces, si no dices nada cuando tú mismo te has expuesto y te has ligado a una idea, es porque sabes que estás ocultando información, que estás induciendo error o que estás mintiendo. Entonces, que él legitime la censura de los que mienten como algo fundamental para preservar la democracia, cuando él sabe que está mintiendo, primero, no solo es de un cinismo extremo y de una hipocresía extrema, sino también, como decía antes, de una ceguera extrema. Porque cuando cambian las tornas, si es que cambian, que cambiarán, uno de los primeros candidatos a ser censurado
y con razón en función de la norma que él está estableciendo, es él mismo. Claro. Entonces, o no valoras nada tu libertad de expresión, o confías en que los otros nunca van a tener el poder, lo cual también es muy inquietante. Eso es lo más preocupante, porque la realidad es que, claro, cuando nosotros hablamos de libertad de expresión, hay un montón de gente que considera que hay un beneficio personal, político o profesional de pertenecer al comisariado político. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no se dan cuenta de que son los primeros que van a sufrir las purgas. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias por venir a tu programa, como siempre, y nos seguimos viendo.